El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, dijo que las tropas del país debilitaron significativamente el potencial de combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania. A través de acciones activas, nuestras tropas debilitaron significativamente el potencial de combate del enemigo y le infligieron graves daños. Las unidades del Grupo Sur repelieron todos los ataques en dirección Soledar-Bakhmut, fracasaron los intentos del enemigo de romper nuestra defensa en las zonas de Verbovoye y Rabotino en la dirección de Zaporozhia. El ejército ruso actúa con audacia y decisión, mostrando un verdadero heroísmo. Mientras tanto, aumentan los indicios que apuntan a que Occidente aplicará una reducción de su apoyo para el régimen de Zelensky. Hace una fuente europea citada por Político asegura que a los países occidentales no le quedan más armas que pudieran entregarse a Kiev sin alterar su propia seguridad. Textos sonantes. Otros medios señalan que tras la negativa del Congreso estadounidense de aprobar más fondos para Zelensky, al Pentágono le quedan tan solo 5.200 millones de dólares para Kiev que se acabarían en un medio año. Además, un experto de la cadena global de televisión de China constató que Occidente se enfrentó a la realidad en cuanto a la reacción del sur global al conflicto ucraniano. Según el columnista, subestimó la creciente influencia de las naciones en desarrollo y su desacuerdo con las imposiciones occidentales. La Unión Europea se ve en una situación especialmente complicada. Por una parte, pese a su total subordinación a Washington, aún aspira a ser un jugador fuerte en la arena internacional e incluso habla de otra ampliación del bloque. Pero por la otra, no puede dejar atrás su visión de prepotencia hacia las naciones cuyas simpatías pretende conquistar, lo que trasciende del discurso de la propia burocracia de Bruselas. Y vemos que por parte de los líderes europeos están hablando una diferencia muy grande entre los que ellos consideran una jungla, que son para ellos países que están cada vez más apoyando la multipolaridad y las alternativas a este modelo hegemónico. En cambio, para ellos la familia europea es ese jardín, es ese orden basado en reglas que ellos defienden. Vamos a ver un poco las declaraciones, empezando por Alemania. Ahí la ministra de Asuntos Exteriores ha dicho que el futuro de Ucrania está en la Unión Europea y que ese bloque pronto se va a extender desde Lisboa hasta Lugansk. Por parte de Rusia ya han respondido a esto y dicen que, bueno, o se unen a la Unión Europea o se les olvida añadir la necesidad de dar un giro de 360 grados. Sin duda se refería con ironía a los comentarios de la misma ministra, donde hablaba de que Moscú tiene que dar un cambio de 360 grados para hacer feliz al mundo. En cambio dicen desde Rusia, bueno, nos quedamos en el mismo lugar, ¿no? No se cambia nada. Vamos a hablar un poco también de las declaraciones un poco contradictorias que vemos por parte de la Unión Europea, porque ahí Josep Borrell habla de que Ucrania es miembro ya de la familia europea, pero al mismo tiempo dice que tiene que afrontar una lucha muy fuerte para poder ser parte de la Unión Europea. Hablabas al principio de la jungla versus el jardín. Las declaraciones de Josep Borrell no son las únicas polémicas. Así es, porque recordamos muy bien cuando dijo que la Unión Europea era este jardín y el resto del mundo es la jungla. Pero ahora agrega algo más y dice que esta peligrosa jungla puede invadir a este jardín y que es la labor de los jardineros de los países europeos de cuidar y proteger a este territorio, sin duda. Ahora vamos a ver también, porque este orden basado en reglas, ya varios analistas y medios de comunicación hablan que no existe más, que aunque Estados Unidos insista en esa unipolaridad, se da cuenta una vez más que el mundo es cada vez más multipolar y que no todos los países se van a basar en esas reglas que imponen tan pocos. Ahora, este tipo de declaraciones que hemos revisado recién no han sido las únicas. Ejemplos hay muchos. De hecho, en sus intentos de preservar la hegemonía de Occidente, la Unión Europea remete contra todos los países que no reconocen el llamado orden basado en las reglas. Las aspiraciones al propio excepcionalismo se reflejan en los discursos de los representantes europeos y estadounidenses. Veamos. Rusia parece decidida a continuar con sus acciones ilegales, violando el orden internacional basado en reglas. Los desafíos al orden basado en reglas en nuestro mundo interconectado nos afectan a todos. Los responsables deben rendir cuentas por violar el derecho internacional y el orden multilateral basado en reglas.
Estamos unidos en el compromiso compartido de defender un orden internacional libre y basado en reglas que salvaguarde nuestra soberanía, integridad territorial e independencia. Es más importante que nunca que estemos unidos para defender nuestros valores compartidos y preservar el orden internacional basado en reglas. Hay países que reconocen que Moscú no está atacando solo a un país, sino a todo el orden internacional basado en reglas. El orden basado en reglas se enfrenta a desafíos sin precedentes. Emergimos de nuevo en la gran batalla por la libertad, una batalla entre democracia y autocracia, entre libertad y represión, entre un orden basado en reglas y uno gobernado por la fuerza bruta. A la cabeza de nuestra agenda de hoy estaba nuestro enfoque unido para disuadir las amenazas de Rusia contra Ucrania y los principios que llevan mucho tiempo establecidos del orden internacional basado en reglas. La Unión Europea ya ha perdido su influencia en África y América Latina y no tiene capacidad para volver a tenerla. Estamos viviendo muchos cambios a nivel internacional y creo que ya la Unión Europea ha perdido influencia, sobre todo en el continente africano y en el continente de América Latina. Pensemos lo siguiente, hoy en día el comercio internacional entre China con la Unión Africana es esencial, lo mismo también en el plano de las inversiones. Bruselas no tiene muchas oportunidades reales realmente de volver a crear una hegemonía como logró construir durante el siglo XIX y el siglo XX en los dos continentes. Pensemos hoy por hoy, en el plano comercial, cuando se piensa de relaciones, de vínculos institucionales, diplomáticos, hoy por hoy China, Rusia, India, Sudáfrica y Brasil, por ejemplo, ocupan el centro de lo que es las relaciones políticas y comerciales. Muchas naciones están eligiendo nuevos socios comerciales y nuevos vínculos con países, por ejemplo, como los BRICS. El Comité de Investigación de Rusia culpa de terrorismo a varios altos cargos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En la acusación figuran el jefe del Servicio de Inteligencia del Ministerio de Defensa, Kirill Budanov, el comandante de las Fuerzas Aéreas, el comandante de la flota y el encargado de una división de vehículos aéreos de control remoto. Desde el organismo indican que los funcionarios están implicados en al menos 100 ataques con drones contra objetivos civiles en territorio ruso. Destacan las agresiones contra Moscú y la provincia homónima, la península rusa de Crimea y Sebastopol, entre otras regiones. Esto desde abril del 2022 hasta septiembre del 2023. El Comité de Investigación de Rusia declara la búsqueda y solicita la captura de los involucrados. En este contexto, desde la provincia rusa de Briansk, registraron agresiones de Ucrania con drones y un bombardeo con municiones de racimo. Asimismo, en las provincias de Belgorod, los sistemas de defensa antiaérea derribaron unos objetivos aéreos y al menos una aeronave no tripulada esta jornada, según informan las autoridades. Las tropas ucranianas bombardearon la localidad de Klimov de la región rusa de Briansk con municiones de racimo. Las autoridades de esta región han informado que aún no reportan víctimas, sin embargo, varias viviendas e infraestructuras resultaron afectadas por los ataques de los militares ucranianos. Horas antes el gobernador de la entidad comunicó que los sistemas de defensa antiaérea de Rusia interceptaron un vehículo aéreo no tripulado ucraniano en la región de Briansk. Esta maniobra ucraniana sucede al tiempo que en Lungask, por ejemplo, las tropas leales a Kiev continúan con el minado de zonas pobladas con este tipo de proyectiles. En Rusia, las autoridades de defensa afirmaron tener suficiente personal para continuar una operación militar especial en Ucrania como la que llevan en estos momentos. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, hizo una importante declaración sobre la ausencia de planes para un reclutamiento complementario. Él dijo que las Fuerzas Armadas de Rusia tienen suficiente personal para seguir la operación militar especial sin recursos humanos complementarios. Desde el principio de este año se prestaron
para el servicio militar por contrato y como voluntarios más de 335.000 personas en todo el país. Y en estos meses de otoño, ya que el otoño en Rusia empieza en septiembre, sigue el plan regular de todos los años para un reclutamiento normal de jóvenes. Se prevé la movilización de 130.000 jóvenes rusos para el servicio militar obligatorio, como cualquier otro año. El gobierno de Rusia aseguró que ninguno de ellos y ninguno de los reclutados de los nuevos territorios que se unieron a Rusia en los últimos meses, ninguno de ellos será enviado a la zona de combates donde están trabajando los profesionales, los militares experimentados y los voluntarios que se presentaron en los últimos meses. La ciudad de Nueva York exige que las empresas utilicen contenedores de basura en vez de poner bolsas de plástico en la calle. Esto para frenar el creciente número de ratas en la urbe. Las autoridades han desplegado una serie de iniciativas para intentar hacer frente a la plaga. Sin embargo, los habitantes de la zona se quejan de que no es suficiente y tienen miedo de que se desate una crisis de salud pública. Son fotografías de bolsas de comida roídas y heces de ratas en una tienda de Nueva York tomadas por los propios vecinos. Tras una queja a las autoridades, cerraron el establecimiento de manera temporal. ¿Cómo está este barrio? Es realmente malo. Acabamos de cerrar una tienda, Marshall, a causa de las ratas. Estaban devorando el techo y los cables. Son dos grandes negocios que tenemos en nuestro vecindario y ahora han cerrado debido a las ratas. Los habitantes de la zona están preocupados por las consecuencias sanitarias de la plaga. Las ratas pueden propagar numerosas enfermedades. Yo tengo hijos y sé que el refugio está justo ahí, y sé que hay al menos 5 escuelas en esta zona. Entonces, cuando hay ratas sobre las cosas y luego se tocan, a los niños les gusta llevarse las manos a la boca, les gusta tocarse la cara. Por eso tengo miedo de que alguien se enferme. Según una empresa de control de plagas, hay aproximadamente 3 millones, un 50% más que hace una década, en una ciudad donde viven 8,5 millones de personas. Desde el pasado mes de enero, Kenny Bolwerk organiza recorridos turísticos para avistar roedores. El paparrata, así es como me llaman en la ciudad de Nueva York, donde voy a diferentes lugares alrededor de todos estos sitios de construcción que se ven con la pared verde, los sitios para cenar al aire libre que se ven aquí mismo. Voy a todos esos lugares y me aseguro de que no haya más problemas. Si hay un problema y nadie los escucha, yo vengo y me aseguro de que me escuchen. Hago responsable a la ciudad. Caminando con Bolwerk vimos a ratones comer dentro de una de las tiendas de alimentación de la icónica estación de Grand Central. Fuera, decenas de ratas buscaban entre los desperdicios de los restaurantes. La semana pasada estaba caminando a casa desde el trabajo. A esta hora, un poco antes de la medianoche, y justo aquí estaban todas esas bolsas de basura. Y de ahí salió corriendo una rata directamente hacia mi pie. En la guerra contra las ratas cobra especial relevancia la batalla contra la basura. Desde el pasado mes de agosto, por orden municipal, los establecimientos que sirven o venden comida deben depositarla en contenedores con tapa. Desde el pasado mes de septiembre, también las cadenas que tengan 5 o más negocios en la ciudad, independientemente de lo que vendan. Las multas pueden llegar a los $200 y se espera que la política afecte al 25% de las empresas de una ciudad que incluso ha nombrado a un zar contra las ratas. La mitigación de las ratas es más que una cuestión de calidad de vida. Las ratas son un síntoma de problemas sistémicos, incluido el de saneamiento, la vivienda, la salud y la justicia económica. Poner veneno, bombardear madrigueras con hielo seco o plantar anticonceptivos han sido otras de las medidas implementadas, pero muchas de ellas han fallado. La clase de ratas que abundan en Nueva York son grandes, marrones y más agresivas en comparación con otras especies. Además, pueden reproducirse con gran velocidad. Solo el tiempo dirá si Mickey Mouse acaba por perder simpatías entre los habitantes de la Gran Manzana. Argentina presentará una protesta diplomática por la visita a las Islas Malvinas del secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido. El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de Argentina asegura que esta decisión se toma por fines políticos.
Afirma además que es una muestra de incongruencia y decadencia del imperialismo colonial británico. El domingo pasado anunció que visitará el archipiélago en medio de la campaña electoral del Partido Conservador. En esa misma línea, aseguró que el deseo de Buenos Aires sobre las Malvinas es ahora aún mayor, debido a las elecciones presidenciales de Argentina.